el acto de ayer? Si tiene explicación política, si no tiene, la dejamos ahí. No, el acto de ayer tiene una explicación política que es una demostración de unidad. Nada más que eso. Demostración de unidad. Es decir, venían de un golpe muy duro que es el de la Corte, el fallo de la Corte. Pero ¿qué tan duro es el golpe del fallo de la Corte? Es un corte más... Porque ayer Kicillof, por ejemplo, cuando dice la causa del dólar futuro. Cuando le fallan a favor del dólar futuro está bien y cuando le fallan en contra en la presencialidad está mal. No, porque a ver, fue un fallo, te diría, simbólicamente muy duro. Pero... ¿A vos te parece? Sí, yo creo que es más en lo simbólico que en la práctica. Directamente, a ver, las palabras ya del propio presidente Alberto Fernández, de su ministro de Justicia, lo ponen en consonancia directamente con las palabras de Cristina. La justicia como un punto al que tienen que plantársele porque le está gobernando. Yo creo que el fallo de la Corte es muy complejo. Pero no es una mala señal para la gente. ¿Cuál? Cuando el presidente dice ponga la ley que quiera que yo no le voy a dar bola. Es que también yo te podría decir de otro lado que la mala señal la da la Corte, ¿no? Politizándose. No, a ver, la Corte tiene la función de eso. Yo lo que digo, para mí es muy complicado el tema cuando te da ese mensaje. Más allá de si el fallo es bueno o malo, lo que digo es la justicia. Digo, es la justicia. Si vos te presentaste también, porque si no hubieras desconocido, no presentabas los argumentos. No, está bien. Lo que sí es cierto que la justicia acá no cansamos de decir que no funciona. El intendente Mario Seco, bueno, está bien. Está bien, eso es otra cosa, pero siempre hay alguien que se le escapa la lengua. Pero lo que voy es que acá mismo nosotros constantemente estamos dando señales, no en casos grandes de corrupción, en casos federales, sino en casos diarios que la justicia no funciona bien. Ah, obvio. Pero la justicia tiene mucha deuda con la sociedad. Y la deuda llega hasta la Corte Suprema de Justicia. A ver, ¿Esta es una Corte Suprema peronista? No. ¿Y sí, cómo no? A ver, hay tantos peronistas como... No, hay tanto peronismo Jaito como peronistas. Nasco, el cordobés, Maqueda. Sí. Lorenzetti. Lorenzetti y... Rosati. Y Rosati. Pero peronistas, 4-1. ¿De qué peronismo? Porque Guillermo Moreno también es peronista. Peronistas son todos. Por eso, lo que decía Perón, peronistas somos todos. Peronistas son todos. A ver, perdón, es una corte peronista, no es una corte pro. Los fallos habitualmente acompañan al PRO. No sé, no sé, no quiero hacer ahora la revisión. Pero digo, es una corte que ha sido peronista. A ver, el gobierno... Siempre peronista. Esa corte es peronista. Tiene 4-1. Ahora, lo real es que más allá del fallo, que lo podemos discutir, es que en el tema de fondo hay gran parte de la sociedad que quieren que sigan las clases presenciales. Después, por supuesto que tiene una lectura política. No es esa la discusión. La discusión no son las clases presenciales, ese es el problema. La discusión es si vos le restás poder a un presidente de la Nación, no a Alberto Fernández, a los que vienen también, a los presidentes que vienen. Vos le estás restando poder y a ver, y la Corte Suprema... ¿Cómo poder? No, al revés. Al presidente, pero, sí. A ver, yo lo que digo es lo siguiente, por primera vez aparentemente se reconoce que la ciudad autónoma de Buenos Aires es autónoma. Se dan jerarquía de provincia. A ver, pero eso no se discute. Pero estaba discutido. No, lo que se está discutiendo, no la autonomía. Por algo lo dice la Corte. A ver, porque en ese sentido puede discutir que el DNU también discute la autonomía de la provincia de Buenos Aires, al decir en el Gran Buenos Aires no hay clases. Y sí, se podría haber presentado la provincia. Está bien, la provincia, de hecho, a ver, la provincia con ese fallo de la Corte puede decir, porque de hecho lo hace, aquí hay clases presenciales y en este lugar no. Hay 60 distritos que hay clases presenciales. Hay muchas, claro. Desconoce el DNU supuestamente. Está bien, pero lo que hace la Corte está bien. Pero la provincia porque quiere acogerse al DNU. Si vos lees el fallo, lees los considerandos, entre otras cosas, se inmiscuye en un tema de quién va a decidir la situación sanitaria. La Corte dice no hay elementos suficientes. Entonces, y no debe haber elementos suficientes. Bueno, pero ¿quién determina qué elementos es suficiente? Y bueno, la Corte. Que consulta, entonces, bueno, que la Corte determine de ahora en más la política sanitaria del país. No, pero eso es un sofisma también. Bueno. Yo lo que digo es lo siguiente. A ver, la Corte tiene a los argumentos de Zanini y tiene a los argumentos del otro. Deben haber hablado de eso. Porque, digo, con la Corte es inapelable no lo sabés. No, la Corte no sabe, pero
la discusión, y aparte hay también cosas complejas. El Consejo Federal de Educación, Sí. en el fallo Lorenzetti, le da sí capacidad al Consejo Federal de Educación para dictaminar sobre las clases. El Consejo Federal de Educación dijo que no tendría que haber clases presenciales así como se están dando. Y la ciudad y Mendoza tampoco lo aceptan. Por lo tanto, hay una parte del fallo, sobre todo el fallo de Lorenzetti, que también hace ruido en ese sentido. Es muy complicado el fallo este. A ver, pero lo que le dice al Estado es lo siguiente. Señores, usted, Estado, tiene que garantizar la ley de educación. Hasta ahí está el límite del Estado. Y también tiene que garantizar la vida de las personas. No, está bien, pero lo que en torno a las escuelas estamos hablando. Ustedes tienen que garantizar el derecho a la educación. Si se vulnera el derecho a la educación, pero es algo que presentó y no convenció. Esto es lo que digo. Pero le da el marco jurídico global, le dice, ustedes tienen que ser responsables de la educación. Sí, A lo mejor se agarran de eso y dicen, señores, la cortamos. Puede tener derecho el presidente a hacerlo también. Digo, ahora, porque realmente le da el poder para decidir sobre la educación. Sobre la educación, pero insisto... Tiene que funcionar la ley de educación. Pero insisto, pero también sobre el tema de salud, porque ahí la Corte lo que está diciendo es los argumentos que me dan para decir no son válidos. Entonces, el argumento que puede ser, bueno, ¿cuántos porcentajes de muertos por persona No le tenemos que podemos tener? echar la culpa de los muertos a la Corte. No es un tema Porque el año pasado no hubo clase. No es un tema de salud, Hubo eso. clases. El año pasado hubo clases. Es un tema de No, no salud. hubo clases. No hubo presenciales. No hubo clase. No hubo clases. No hubo clase. A ver, conozco un montón de docentes que se deslomaron, muchos docentes tratando Sí, de dar clases. pero no hubo clases. No hubo clases. No aprendieron. Presencial. Los chicos no aprendieron. Aún los virtuales, ¿eh? Aún los que tenían virtualidad no aprendieron. Pero lo considera Trota que está perdido. Dice que el 2021 hay que hacer el 2020 y el 2021. Trota mismo, el ministro de Educación, lo dijo. O sea que evidentemente el 2020 no hay que computarlo. Sobre todo para los chicos del nivel inicial. Sí, fue nivel muy inicial. complicado. Es muy Fue complicado el tema. Es muy complicado, nadie Porque lo niega. además el tema que yo creo, digo, entiendo cuál es la posición de Alberto, pero digo, es un tema complicado porque eran 15 días. Sumaron 21. Lo más probable es que el 31 de mayo sumemos 21 días El más. 21 de mayo. Con lo cual ya te comiste medio año. Ojo, que no es un tema menor, ¿eh? No, no es un tema menor, pero el tema Te menor... comiste medio año, o sea, te comiste un año y te comiste medio más. Mira, el tema menor son la cantidad de tema muy infectados. delicado. Es muy delicado. Sí. Muy delicado. A ver, a mí sinceramente, yo no tengo más que experiencia. A veces vos decís la experiencia personal, ¿no? De lo que uno ve en la calle. Sí. A mí a veces la cifra que se dan de la ciudad sobre infectados en los colegios no me cierra. Porque yo veo los colegios cercanos a mi casa y docentes que trabajan ahí. Pero que no los puedes veo mentir diariamente. en eso. No sé, bueno, a mí no me cierra. Lo hubiera qué sé denunciado yo. salud. Bueno, a mí no me cierra. Te digo, yo, docentes que tienen Pero lo hubiera chicos denunciado infectados. el Ministerio de Salud, Bueno, no creo que mientan. Está bien, no sé. Además, Pero ayer te lo dijo la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. el colegio no contagia. Lo que reclama el gobierno es Sí. la circulación. Bueno, ¿Y pero el cómo tenés ingreso, colegios sin el circulación? egreso, claro. ¿Cómo? El ingreso, el egreso, los No, espacios verdes. eso que- no contagia. ¿Cómo que no? No, el contagia. llegar y el después volver a casa. No, es la el circulación. tema es lo que nunca hicieron opciones. Lo que dicen es el tema del transporte público, nada más. Claro. Que pueda haber incidencia en eso. Acá me acaba de mandar el Ministerio de Transporte la cantidad de gente que está viajando. Nosotros estamos viajando la mitad de la gente que viajaba el año pasado. La mitad. La mitad. De la gente que viajaba el año pasado en pandemia, la mitad La mitad en pandemia. en este día, debe ser, en estos No, días. no. Lo que te estoy diciendo varios meses, me acaban de mandar recién. Es impresionante cómo bajó. Sí. Es impresionante. En el subte ni hablar. No, el subte sí, prácticamente no existe. El subte no tiene gente, pero decir que no. Hay muchas empresas, Chiche, que ya incorporaron la virtualidad. Ya la han incorporado como metodología de trabajo. No han vuelto a la presencialidad. Está bien, pero eso es una decisión empresaria, digo, no está mal, a lo mejor le conviene. De hecho, todas las oficinas de acá del centro están vacías. Muertos, sí. No Terrible. sé, ese es un tema, ¿eh? ¿Qué va a pasar con el microcentro, ¿Qué va a pasar con el microcentro? El microcentro es... El microcentro cierra- lo es van un a usar desierto. para vivienda. Sí. Para Es un vivienda. desierto. ¿En serio hay que venderlo como vivienda barata?